Nunca me imaginé que mi vida tomaría este rumbo. Casada, con casa propia, un hijo pequeño, la vida seguía un guión más o menos predecible. Hasta que llegó la petición, cuidar del padre de mi marido, Luis. Él estaba empezando a tener algunos lapsus de memoria, algunas confusiones, demencia. ¿Sabes? Al principio, me resistí. No era mi obligación, pensaba, pero la familia insistió y la culpa empezó a pesar. Al fin y al cabo, somos familia, ¿no? Y al final, acabé cediendo. Creía que sería algo temporal, una fase. Poco sabía que estaba entrando en un territorio desconocido, un laberinto de sombras y silencios. No me imaginaba el peso que esta decisión traería para mí, ni los horrores que presenciaría. La llegada de Luis a casa fue extraña. Era un hombre amable, un señor de cabellos blancos y sonrisa fácil. Pero la mirada, su mirada a veces se perdía, como si estuviera viendo algo que nosotros no veíamos. Al principio era solo olvido, llaves perdidas, nombres cambiados, el día de la semana confuso. Nos reíamos, tratábamos de tomarlo a broma. Pero la cosa fue empeorando. Empezaba a tener unos momentos de ausencia. Se quedaba quieto, mirando a la nada, como si estuviera en otro lugar. Lo llamábamos, y nada. Hasta que volvía, medio asustado, sin saber qué había pasado. Las comidas en familia se volvieron un desafío. Luis no podía concentrarse en la conversación. A veces, agarraba la comida con la mano, la tiraba al suelo. Otras veces, empezaba a decir cosas sin sentido, sobre personas que ya habían muerto, sobre lugares que nunca existieron. Era incómodo. Mi hijo, que aún era pequeño, se quedaba mirando con cara de interrogación. Yo trataba de disimular, cambiar de tema, pero la tensión era palpable. El ambiente en la casa empezó a cambiar, a volverse más pesado, más tenso. Parecía que una nube oscura se había instalado sobre nosotros. La muerte de la tía abuela desencadenó una pelea fea en la familia. Herencia, dinero, siempre la misma historia. Pero esta vez, la cosa tomó un lado bien sórdido. Algunos parientes empezaron a cuestionar la parte de Luis en la herencia. Él ni siquiera sabe lo que está haciendo con el dinero, decían. Es un desperdicio. Yo me indigné. ¿Cómo podían ser tan crueles? Luis necesitaba ese dinero para sus cuidados, para tener una vida digna. Pero la avaricia habló más fuerte. La discusión fue fea, con acusaciones, gritos, ofensas. La familia se dividió y yo me sentí en medio de un campo de batalla. Y ahí empezó la odisea para poder usar el dinero de la herencia para cuidar a Luis. Burocracia infernal, papeleo sin fin, firma que no coincidía, notaría que no funcionaba. Y o para empeorar, algunos parientes dificultando las cosas a propósito. Firma que desaparecía, documento que se perdió, un infierno. Me sentía con las manos atadas. Luis necesitaba pañales, medicinas, comida especial, y yo no podía acceder a su dinero. Era indignante, humillante. Me sentía cada vez más desesperada. Entonces empezaron las noches en vela. Luis empezó a tener unos comportamientos extraños durante la noche. Sonambulismo, para empezar. Se despertaba en medio de la noche. Salía caminando por la casa, sin rumbo. Una vez lo encontré en el patio, mirando las estrellas, con una sonrisa en la cara. Parecía un niño. Otras veces, empezaba a hablar solo, en medio de la noche. Hablaba con alguien que no estaba ahí, con voces que solo él oía. Decía cosas inconexas, sobre fantasmas, sobre demonios, sobre el fin del mundo. Yo me aterrorizaba. No sabía qué hacer. Empecé a investigar en internet, en grupos de apoyo, en foros sobre demencia. Necesitaba ayuda, orientación, pero tenía miedo de hablar abiertamente con la familia, miedo al juicio, al estigma,
a su reacción. Entonces, empecé a buscar ayuda a escondidas, en secreto. Fui a hablar con el médico de la familia, con la trabajadora social del centro de salud. Me dieron algunos consejos, algunas sugerencias, pero nada parecía resolver el problema. Luis empeoraba cada día y yo me sentía cada vez más sola. Una noche, Luis tuvo una crisis terrible. Se despertó en medio de la noche gritando, con falta de aire. Parecía que estaba teniendo un ataque. Llamé a la ambulancia y lo llevaron al hospital. Allí, los médicos dijeron que probablemente había sufrido un derrame cerebral. Toda la familia corrió al hospital y allí, en la sala de espera, nos enfrentamos a la verdad. Habíamos descuidado a Luis. Lo habíamos dejado languidecer, solo, abandonado. La culpa nos consumía. En el hospital, la espera fue insoportable. Cada pitido de máquina parecía un clavo en el ataúd de mi cordura. La familia, amontonada en la sala de espera, exhalaba una mezcla de culpa y ansiedad. Mi cuñado, que nunca movió un dedo para ayudar, ahora lloraba a mares. La escena me ponía de los nervios. Yo allí, con ojeras profundas y la ropa arrugada de noches mal dormidas, sentía el peso de cada día de negligencia. Aquel hospital, con sus paredes frías y olor a desinfectante, se convirtió en el escenario de una tragedia anunciada. Los médicos llegaron con la noticia devastadora. El derrame había sido extenso, causando daños irreversibles. Luis había perdido gran parte de sus funciones motoras y cognitivas. La demencia, antes leve, ahora avanzaba a pasos agigantados. «Necesitaremos cuidados paliativos», informó el médico, con un semblante grave. Aquellas palabras resonaron en mi mente como una sentencia. Cuidados paliativos significaba que solo estábamos esperando el final. Esa noche, en el incómodo sofá de la sala de espera, tuve una pesadilla vívida. Soñé que estaba en una casona antigua, oscura y en ruinas. Luis estaba allí, en lo alto de una escalera carcomida, con una mirada fija y aterradora. Extendía su mano hacia mí, llamándome para subir, pero con cada escalón que subía, la casona se volvía más sombría y amenazante. En el último escalón, vi un abismo sin fin. Me desperté gritando, bañada en sudor, con la imagen de aquella casona grabada en la mente. Aún bajo el impacto de la pesadilla, enfrenté la realidad. Luis necesitaba cuidados constantes y nadie en la familia parecía dispuesto a asumir esa responsabilidad. Mi marido, sobrecargado con el trabajo, se mostraba cada vez más distante. Mis cuñados, con sus excusas rebuscadas, se escabullían del compromiso. ¿Adivinan quién quedó para cuidar a Luis? Exactamente, yo. Una vez más, me vi atrapada en esta telaraña de obligaciones, sin tener a dónde huir. De vuelta a casa, la atmósfera era pesada y sofocante. Luis, confinado a una silla de ruedas, pasaba los días mirando al vacío. Las noches se volvieron un tormento. Gritaba, lloraba, deliraba. Llamaba por nombres que yo no conocía. Hablaba en lenguas extrañas, como si estuviera poseído por alguna fuerza maligna. Yo trataba de calmarlo, pero era inútil. Cada día sentía que estaba perdiendo el control de la situación. Una noche, Luis empezó a señalar hacia un rincón oscuro de la habitación, con los ojos desorbitados de terror. «Están aquí», susurraba con la voz temblorosa. «Vinieron a llevarme». Le pregunté quiénes eran ellos, pero no respondía. Solo seguía señalando hacia el rincón oscuro, con una mirada fija y aterradora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Se habría vuelto loco Luis de una vez por todas? ¿O estaría viendo algo que nosotros, los vivos, no podíamos ver? A partir de esa noche, empecé a presenciar fenómenos inexplicables en la casa. Los objetos se movían solos, las puertas se cerraban de golpe, las luces parpadeaban sin razón aparente.
Un fuerte olor a azufre flotaba en el aire, impregnando todas las habitaciones. Mi hijo, antes un niño alegre y despreocupado, se volvió un niño asustado e introvertido. Se negaba a quedarse solo en su cuarto, alegando que había monstruos ahí dentro. Desesperada, busqué ayuda en internet. Entré en foros de discusión sobre fenómenos paranormales, relatos de casas embrujadas, experiencias de personas que habían lidiado con entidades malignas. Encontré historias aterradoras que me hicieron cuestionar la cordura. Pero, al mismo tiempo, me dieron un atisbo de esperanza. Tal vez, si entendía lo que estaba pasando, podría encontrar una forma de proteger a mi familia. En la búsqueda de respuestas en internet, encontré un relato que me llamó la atención. Una mujer describía una situación similar a la mía. Un pariente anciano con demencia que, después de una crisis de salud, empezó a manifestar comportamientos extraños y a atraer energías negativas a la casa. La solución, según ella, era realizar una limpia espiritual, una especie de exorcismo casero para alejar a las entidades malignas. Escéptica, pero desesperada, decidí seguir el consejo. Me puse en contacto con una señora que decía ser especialista en rituales de limpia espiritual. Me orientó para comprar sal de grano, ruda, incienso y otros artículos para realizar el ritual. Confieso que me sentía ridícula, como si estuviera participando en una secta bizarra. Pero la situación en casa era insoportable y no veía otra salida. La noche del ritual, la casa estaba sumida en un silencio sepulcral. Luis, drogado con calmantes, dormía profundamente en su cuarto. La señora, con su mirada penetrante y voz grave, empezó a recitar oraciones en latín, mientras esparcía sal de grano por los rincones de la casa y quemaba incienso. El olor fuerte invadía todas las habitaciones, causándome náuseas. De repente, un viento fuerte empezó a soplar dentro de la casa, aún con las ventanas cerradas. Las puertas se abrieron de golpe y las luces empezaron a parpadear sin cesar. Un grito gutural resonó por los pasillos, viniendo del cuarto de Luis. La señora se paralizó, con los ojos desorbitados de terror. «No somos bienvenidos aquí», susurró, con la voz temblorosa. «Esta casa está maldita». Ignorando la advertencia de la señora, entré al cuarto de Luis. La escena que presencié me dejó en estado de shock. Luis estaba levitando sobre la cama, con el cuerpo retorcido y los ojos completamente blancos. Su boca se abría en una sonrisa macabra, revelando dientes afilados y puntiagudos. Una voz demoníaca salía de su garganta, profiriendo palabras en una lengua desconocida. Aterrorizada, corrí fuera del cuarto gritando por ayuda. La señora, en estado de pánico, huyó de la casa, dejándome sola con aquella criatura demoníaca. Me sentí abandonada, entregada a mi suerte. Era como si estuviera viviendo una película de terror, de esas que uno ve en el cine y piensa que nunca pasarían en la vida real. En un acto de desesperación, agarré un crucifijo que estaba colgado en la pared y entré nuevamente al cuarto. Apunté el crucifijo hacia Luis, rezando en voz alta. La criatura gritó, retorciéndose aún más. El crucifijo empezó a calentarse, quemando mi mano. Pero no lo solté. Seguí rezando, con todas mis fuerzas, hasta que la criatura cayó en la cama, inconsciente. Exhausta y aterrorizada, me desplomé en el suelo, llorando compulsivamente. A partir de ese día, mi vida nunca volvería a ser la misma. Creí haber ganado la batalla contra las fuerzas malignas, pero poco sabía que la guerra apenas estaba comenzando. Lo peor aún estaba por venir. Después del episodio del exorcismo improvisado, la casa parecía haberse calmado. Luis volvió a su estado vegetativo, durmiendo la mayor parte del tiempo. La señora que realizó el ritual nunca más apareció,
dejándome con la sensación de que algo muy malo aún estaba por venir. Me sentía como un soldado en una trinchera, esperando el próximo ataque. Las noches, sin embargo, seguían siendo una pesadilla. Incluso drogado con calmantes, Luis gemía y murmuraba en su sueño como si estuviera siendo atormentado por pesadillas horribles. Y yo, con el sueño ligero, me despertaba con cada ruido, con cada suspiro. El insomnio se volvió mi compañero constante, corroyendo mi salud física y mental. Empecé a tener alucinaciones. Veía sombras moviéndose por los rincones de la casa. Oía susurros llamando mi nombre. Una vez, juré haber visto el rostro de Luis transformarse en una máscara demoníaca mientras dormía. ¿Me habría vuelto loca de una vez por todas? ¿O estaría siendo víctima de alguna influencia maligna? Mi hijo también mostraba señales de perturbación. Sus dibujos, antes coloridos y alegres, ahora eran sombríos y macabros. Dibujaba monstruos, calaveras y figuras fantasmales. Empecé a preocuparme por su cordura. ¿Habría heredado alguna sensibilidad para lo sobrenatural? ¿O estaría simplemente siendo influenciado por la atmósfera pesada de la casa? Cierta noche, me desperté con un fuerte olor a quemado. Me levanté y fui a revisar la cocina. Para mi horror, la olla que estaba en la estufa se estaba incendiando, aún con el gas apagado. Las llamas bailaban en el aire, emitiendo un calor intenso. Apagué el fuego con un extintor, pero el olor a quemado persistió, impregnando todas las habitaciones de la casa. Al día siguiente, fui a visitar la tumba de mis padres, en busca de consuelo y orientación. Mientras limpiaba la lápida, sentí una mano helada tocar mi hombro. Me volví asustada, pero no vi a nadie. Solo el viento soplando entre los árboles del cementerio. ¿Habría sido solo mi imaginación? ¿O una señal de que mis padres estaban tratando de alertarme sobre algún peligro? De vuelta a casa, encontré una carta extraña en el buzón. El sobre era negro, sin remitente. Abrí la carta con las manos temblorosas y leí el contenido. Sal de esta casa, Sofía, antes de que sea demasiado tarde. ¿Quién habría escrito esa carta? ¿Y cómo sabía mi nombre? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Estaría siendo vigilada? Esa noche tomé una decisión drástica. Resolví abandonar la casa, llevándome a Luis y a mi hijo conmigo. Ya no aguantaba más esa atmósfera de terror. Necesitaba proteger a mi familia, aunque eso significara dejar atrás todo lo que habíamos logrado. El miedo era más fuerte que cualquier apego material. La huida fue planeada en secreto. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mi marido. Temía que me creyera loca y tratara de impedírmelo. Vendí algunas pertenencias, junté el poco dinero que tenía y reservé un cuarto en un hotel barato en la ciudad vecina. Necesitaba sacar a mi familia de ese infierno, aunque fuera por solo unos días. La noche de la huida, esperé a que Luis se durmiera profundamente. Lo puse en la silla de ruedas, lo envolví en una cobija y lo llevé al coche. Mi hijo, asustado y confundido, me siguió en silencio. Con cada ruido, con cada sombra, sentíamos que estábamos siendo observados. La sensación de persecución era constante, como si estuviéramos huyendo de algo invisible. Llegamos al hotel exhaustos y aterrorizados. El cuarto era pequeño, sucio y mal iluminado, pero parecía un paraíso comparado con la casa embrujada. Por primera vez en semanas, logré dormir algunas horas seguidas, pero las pesadillas seguían atormentándome. Soñaba con la casa, con Luis levitando y con sombras persiguiéndome por los pasillos. Al día siguiente, intenté llevar una vida normal. Llevé a mi hijo a pasear al parque, compré helados e intenté hacerlo sonreír, pero la sombra del miedo se cernía sobre nosotros. Él seguía retraído y asustado, como si estuviera cargando un peso demasiado grande para su edad. Me sentía culpable por haberlo expuesto a todo aquello.
Mientras estábamos en el parque, recibí una llamada al celular. Era mi marido, furioso. Había descubierto que nos habíamos fugado y quería saber dónde estábamos. Intenté explicarle la situación, pero no me escuchó. Solo gritó y me amenazó, diciendo que estaba destruyendo a la familia. Colgué el teléfono. Desesperada. Sabía que vendría a buscarnos. Esa noche, el hotel se volvió un lugar aún más siniestro. Ruidos extraños venían de los cuartos vecinos. Susurros resonaban por los pasillos y sombras se movían por las paredes. Sentía que estábamos siendo observados, que algo maligno nos había seguido hasta allí. El miedo era tan intenso que me paralizaba. De repente, la puerta de nuestro cuarto se abrió de golpe. Mi marido invadió el cuarto, trastornado y agresivo. Me acusó de traición, de locura y de abandono. Intentó agredirme, pero me defendí. La pelea fue violenta y desesperada. Mi hijo gritaba y lloraba, aterrorizado con la escena. En medio de la confusión, Luis se despertó y empezó a gritar. Su voz era ronca y gutural, como si estuviera poseído por un demonio. Se levantó de la silla de ruedas y empezó a retorcerse, con los ojos completamente blancos. Mi marido se paralizó, aterrorizado con la escena. Ese no era el padre que él conocía. Ante esa visión grotesca, mi marido retrocedió, dominado por el terror. Luis, poseído por alguna fuerza maligna, avanzó hacia él, con los brazos extendidos y una sonrisa macabra en el rostro. La voz que salía de su garganta no era la suya, sino un sonido gutural y demoníaco. En un acto de desesperación, agarré el crucifijo que siempre llevaba conmigo y lo apunté hacia Luis. La criatura gritó, retorciéndose aún más. Mi marido, atónito, observaba la escena sin entender lo que estaba pasando. Ese momento de horror parecía durar una eternidad. De repente, la criatura cayó al suelo, inconsciente. Luis volvió a su estado vegetativo, como si nada hubiera pasado. El silencio se apoderó del cuarto, roto solo por el llanto de mi hijo. Mi marido, en estado de shock, me miraba con una mezcla de miedo y confusión. Esa noche, dormimos todos juntos en el mismo cuarto, con miedo de que algo pudiera pasar de nuevo. Mi marido, antes escéptico e irracional, ahora creía que algo sobrenatural estaba sucediendo. La experiencia lo había transformado, abriendo sus ojos a una realidad que siempre había ignorado. Al día siguiente, volvimos a casa. La atmósfera, sin embargo, no había cambiado. La casa seguía embrujada, con sus ruidos extraños y sombras siniestras. Pero esta vez no estábamos solos. Mi marido estaba a nuestro lado, dispuesto a enfrentar el terror con nosotros. Decidimos buscar ayuda profesional. Consultamos a un sacerdote exorcista, que nos escuchó atentamente y se mostró dispuesto a ayudarnos. Nos explicó que Luis se había convertido en un portal para entidades malignas, atraídas por su fragilidad mental y espiritual. La única solución era realizar un exorcismo completo para expulsar a los demonios de su cuerpo. El exorcismo fue una experiencia aterradora. El sacerdote, armado con agua bendita, crucifijo y oraciones en latín, enfrentó a la criatura que habitaba el cuerpo de Luis. La posesión se manifestaba de forma violenta, con gritos, contorsiones y palabras obscenas. La casa temblaba, las ventanas se rompían y el aire se volvía irrespirable. Después de horas de lucha, el padre finalmente logró expulsar a los demonios. Luis se desmayó, exhausto y debilitado. El silencio se apoderó de la casa, que parecía haber sido purificada. Sentimos un alivio momentáneo, pero sabíamos que la batalla aún no había terminado. Después del exorcismo, Luis parecía haber vuelto a su antigua personalidad, amable y cariñoso. Los lapsos de memoria y los momentos de confusión disminuyeron y volvió a interactuar con la familia. La casa, por su parte,
parecía haberse liberado de las energías negativas. Las sombras desaparecieron, los ruidos cesaron y el aire se volvió más ligero. Creímos que la pesadilla había terminado. Volvimos a tener una vida normal, con comidas en familia, paseos en el parque y noches tranquilas de sueño. Mi hijo, poco a poco, volvió a ser el niño alegre y despreocupado de antes. Mi marido y yo nos acercamos de nuevo, fortaleciendo nuestro amor y nuestra unión. Sin embargo, la paz duró poco. Cierta noche, me desperté con una sensación extraña. Sentí que algo andaba mal, que algo faltaba. Miré a mi lado y me di cuenta de que Luis no estaba en la cama. Me levanté y fui a buscarlo por la casa. Lo encontré en el patio, parado frente al pozo que había en el terreno. Miraba fijamente al fondo del pozo, con una sonrisa enigmática en el rostro. Le pregunté qué estaba haciendo, pero no respondió. Solo siguió mirando al pozo, con un brillo extraño en los ojos. Me acerqué a él y miré al fondo del pozo. Para mi horror, vi un reflejo distorsionado del rostro de Luis, con rasgos demoníacos y una sonrisa macabra. La criatura me miraba fijamente, como si me estuviera invitando a entrar al pozo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, Luis me empujó dentro del pozo. Caí en un abismo oscuro y frío, sin saber qué estaba pasando. Grité pidiendo ayuda, pero nadie me escuchó. Solo el eco de mi voz resonaba en las paredes del pozo. Cuando desperté, estaba acostada en la cama en mi cuarto. Luis dormía tranquilamente a mi lado. Todo había sido una pesadilla, o el horror solo había cambiado de forma. Hasta hoy, no sé qué pasó realmente esa noche. Luis nunca más mencionó el pozo, y la vida siguió su curso normal. Pero desde entonces, vivo con la duda y el miedo. ¿Será que el demonio fue realmente expulsado del cuerpo de Luis? ¿O solo se escondió en un lugar más profundo, esperando el momento adecuado para volver a atacar? A veces, cuando miro a Luis, veo un brillo extraño en sus ojos, una sonrisa enigmática en sus labios, y me pregunto si la criatura aún está ahí, observando todo, esperando el momento adecuado para emerger de nuevo. El horror puede haberse disfrazado, pero la incertidumbre permanece, como una sombra constante en mi vida. Mi nombre es Ramón, y esta historia me atormenta desde la infancia. Nunca tuve el valor de contarla fuera del círculo familiar, un secreto sombrío guardado bajo 7 llaves. Sucedió a mediados de los años 80. Yo tenía unos 12 años, viviendo en un rancho aislado en el estado de Sonora, en México. Imagina un lugar donde el horizonte se pierde en el polvo, el sol castiga despiadadamente durante el día y la noche se vuelve un manto negro salpicado de estrellas. Era allí, en medio de la nada, donde mi familia residía. Mi padre, don Santiago, era un hombre de pocas palabras y muchas tareas. Su pasión, o tal vez obsesión, era la crianza de perros para fines de investigación. Una actividad peculiar, lo confieso, pero que garantizaba el sustento de la casa. Nunca me sentí cómodo cerca de esos animales. Sus ojos, penetrantes y salvajes, parecían cargar secretos ancestrales, un conocimiento sombrío que me causaba escalofríos. Eran perros grandes, algunos parecidos a pastores alemanes, otros callejeros enormes, cada uno con su propia aura misteriosa. Aquella noche fatídica, el silencio del desierto fue roto por un sonido perturbador. Un arañazo sutil, como si garras, estuvieran deslizándose sobre las tejas del rancho. Yo estaba casi dormido, pero el ruido me despertó instantáneamente. Parecía que alguien, o algo, estaba caminando sigilosamente sobre el techo, emitiendo un sonido apagado que resonaba en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un presentimiento siniestro de que algo terrible estaba a punto de suceder.
Los perros de la familia, siempre alertas y leales, comenzaron a ladrar frenéticamente. Sus ladridos, antes familiares y reconfortantes, ahora sonaban como un grito de agonía, una advertencia desesperada de peligro inminente. Mi madre, una mujer religiosa y supersticiosa, comenzó a rezar en voz baja, aferrada a su rosario. Mi padre, con la expresión sombría de siempre, agarró su vieja escopeta y salió a investigar, determinado a proteger a su familia. Mientras don Santiago se aventuraba en la noche oscura, nosotros permanecimos paralizados, temblando de miedo, cada crujido de la madera, cada aullido distante del viento, era amplificado por nuestra imaginación, transformándose en amenazas monstruosas. Yo no podía apartar los ojos de la ventana, fijando mi mirada en la oscuridad, con la esperanza de vislumbrar algo, cualquier cosa, que explicara lo que estaba sucediendo. El silencio que siguió a la partida de mi padre pareció durar una eternidad. Cuando don Santiago regresó, su expresión era de furia contenida. Nos aseguró que no había nada, que debía ser solo un animal salvaje, tal vez un gato montés o un coyote curioso, pero sus ojos nos decían lo contrario. Había algo allí, algo que él no quería compartir con nosotros. Los perros, sin embargo, no se dejaron engañar. Seguían ladrando incesantemente, dirigiendo sus hocicos hacia el cercado de los perros, como si la respuesta estuviera allí. Y entonces, el grito, un grito desgarrador que cortó la oscuridad como un cuchillo, un grito de puro terror que resonó por todo el rancho y penetró en nuestros huesos. Vino del cercado de los perros, un sonido tan horripilante que me hizo saltar de la cama y correr hacia la ventana, ignorando los gritos de mi madre. La escena que se desarrollaba afuera era caótica, los perros agitados, corriendo de un lado a otro, y la oscuridad impenetrable que ocultaba lo que fuera que estuviera sucediendo. Mi padre, sin dudar, corrió hacia el cercado, con la escopeta en la mano. Nosotros lo seguimos, vacilantes, pero impulsados por una fuerza invisible. Cuanto más nos acercábamos, más fuerte se volvía el olor nauseabundo que flotaba en el aire. Un olor a sangre, a carne en descomposición, que me hizo tambalear y taparme la nariz. Sabíamos, en el fondo de nuestros corazones, que algo terrible había sucedido allí, en el reino sombrío de los perros de don Santiago. Llegamos al cercado y la escena era de puro horror. La cerca, antes intacta, ahora mostraba señales de lucha, con alambres retorcidos y astillas de madera esparcidas por el suelo. El olor nauseabundo era casi insoportable, impregnando el aire con un aura de muerte y descomposición. Y entonces vimos el dinero, billetes sucios y rasgados, esparcidos por la tierra como hojas muertas, manchados con un líquido oscuro y pegajoso que reconocí como sangre. Mi madre, horrorizada por la visión, soltó un grito ahogado y se aferró a mí, temblando incontrolablemente. Yo, a pesar del miedo paralizante, no podía apartar la mirada. La escena era grotesca, macabra, pero algo me impedía cerrar los ojos. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla, incapaz de despertar. La oscuridad de la noche parecía conspirar para ocultar los detalles más sórdidos, pero la luz débil de la luna revelaba lo suficiente para perturbarme profundamente. Mientras mi padre examinaba el cercado con una linterna, un visitante inesperado surgió en la oscuridad. Era don Felipe, el vecino ranchero, un hombre corpulento y de rostro marcado por el sol. Estaba jadeando, con la camisa rasgada y los ojos inyectados en sangre. Visiblemente perturbado, nos contó que su casa había sido invadida y que todo su dinero había sido robado. Una cantidad considerable que guardaba para una emergencia. Don Felipe estaba desesperado, buscando pistas e información que pudieran llevarlo al ladrón.
Mi padre, vacilante, mencionó el grito que habíamos escuchado, la sangre y el dinero encontrados en el cercado de los perros. Don Felipe palideció al escuchar las palabras de mi padre. Conocía la reputación de los perros de don Santiago. Sabía que eran animales grandes y territoriales. La idea de que el ladrón pudiera haberse encontrado con ellos lo aterrorizó. El vecino ranchero retrocedió tambaleándose, con los ojos fijos en el cercado. Murmuró algo sobre llamar a la policía, sobre venganza y justicia. Mi padre lo interrumpió, pidiéndole que no mencionara a los perros a las autoridades. Temía que la historia del robo y los perros pudiera comprometer su investigación, atrayendo la atención indeseada de las autoridades. Don Felipe, reluctante, accedió a mantener el secreto, pero su expresión era de puro terror. Mientras don Felipe se alejaba tambaleándose en la noche oscura, mi padre nos ordenó volver dentro de la casa. Dijo que se encargaría de todo, que no necesitábamos preocuparnos. Pero yo sabía que estaba mintiendo. Había algo mal, algo que nos estaba ocultando. Su mirada era evasiva, su voz tensa, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la linterna. De vuelta en el rancho, la atmósfera estaba cargada de tensión y miedo. Mi madre seguía rezando, murmurando oraciones en voz baja, mientras yo me sentaba en la cama, incapaz de dormir. El grito desgarrador aún resonaba en mis oídos, y la imagen del dinero ensangrentado me atormentaba. Sabía que aquella noche cambiaría nuestras vidas para siempre, que el terror se había instalado en nuestro hogar. En los días siguientes, la policía investigó el robo en la casa de don Felipe, pero no encontró ninguna pista del ladrón. El vecino ranchero, consumido por la rabia y la frustración, se volvió un hombre amargado y solitario. Mi padre, por otro lado, se volvió aún más reservado y misterioso. Pasaba horas observando a los perros, con una mirada indescifrable en los ojos. Parecía atormentado por un secreto oscuro, incapaz de encontrar paz. Una semana pasó desde la noche fatídica, y la rutina en el rancho intentaba, en vano, volver a la normalidad. Mi madre se esforzaba por mantener la casa limpia y ordenada, cocinando comidas que apenas tocábamos. Yo iba a la escuela, pero mi mente siempre estaba distante, vagando por los horrores de aquella noche. Y mi padre se volvía cada día más sombrío y distante, un fantasma en nuestra propia casa. Pasaba la mayor parte del tiempo cuidando a los perros, alimentándolos y limpiando el cercado. Pero había algo diferente en su comportamiento. Parecía nervioso, inquieto, como si estuviera esperando que algo terrible sucediera. A veces, lo pillaba observando a los perros con una mirada de horror y repulsión, como si estuviera viendo algo que nadie más veía. Esos momentos me asustaban profundamente, haciéndome cuestionar la cordura de mi propio padre. Un día, don Santiago me llamó para ayudarlo a limpiar el cercado de los perros. Dudé, reacio a acercarme a ese lugar maldito, pero no me atreví a desobedecer. Agarré una pala y un balde y seguí a mi padre en silencio, sintiendo el corazón acelerado en el pecho. El olor nauseabundo aún flotaba en el aire, aunque más débil, y la tierra estaba empapada de sangre y orina. Mientras limpiábamos el cercado, encontramos algo extraño. Un pedazo de tela rasgada, atrapado en uno de los alambres de la cerca. Era un trozo de camisa, sucio y hecho jirones, pero reconocí el estampado. Era la misma camisa que don Felipe llevaba la noche del robo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda e intercambié una mirada aprensiva con mi padre. Estaba pálido, con los ojos desorbitados de horror. Seguimos limpiando el cercado, tratando de ignorar el trozo de camisa, pero la sensación de que algo terrible había sucedido allí era abrumadora. Y entonces encontramos algo aún peor. En medio de los excrementos de los perros,
Algo duro y blanco llamó mi atención. Era un hueso humano, un fémur, para ser más precisos. Solté un grito de horror y dejé caer la pala al suelo. Mi padre se acercó con la respiración agitada y examinó el hueso con cuidado. Confirmó mis sospechas. Era un hueso humano, sin lugar a dudas, y no era el único. Al cavar un poco más, encontramos otros huesos, pedazos de carne en descomposición y dientes humanos. La verdad nos golpeó como un rayo. Los perros se habían comido al ladrón. Se habían devorado a don Felipe. El horror del descubrimiento fue tan grande que casi me desmayo. Mi padre, en shock, retrocedió tambaleándose, murmurando palabras inconexas. La escena era grotesca, macabra, y la responsabilidad por aquello recaía sobre nosotros. Habíamos criado y alimentado a las criaturas que habían cometido ese acto horrendo. Siempre creí que la vida en nuestro pueblo era un ciclo lento y predecible, como las estaciones que pintan el cielo del rancho de diferentes colores cada año. Viví toda mi vida aquí, viendo a los niños crecer y mudarse, a las parejas envejecer bajo el mismo sol fuerte. Carlos, mi marido, siempre decía que nuestra mayor suerte fue encontrar un lugar tan tranquilo, donde podíamos envejecer sin sobresaltos. Pero, de repente, una sombra comenzó a insinuarse en nuestra tranquilidad, algo que no puedo explicar, pero que me quita el sueño y me hace cuestionar todo. Nuestro rancho siempre fue un mosaico de casas humildes y jardines floridos, donde cada familia teje su propia historia. Pero el corazón de nuestro pequeño mundo era la casa de don José, nuestro querido vecino, un hombre de sonrisa fácil e historias infinitas, siempre listo para compartir un vaso de mezcal y un buen consejo. Su casa era un refugio, un punto de encuentro en las noches calurosas, donde la música y las risas resonaban hasta altas horas. La partida repentina de don José dejó un vacío inmenso, como si un pedazo de nuestra alma colectiva se hubiera perdido. La casa de don José quedó cerrada por meses, acumulando polvo y recuerdos. La nostalgia era casi palpable, y cada uno de nosotros trataba de lidiar con la ausencia a su manera. Sabíamos que, tarde o temprano, la casa sería vendida, pero la idea de ver extraños ocupando ese espacio sagrado nos causaba cierta incomodidad. La llegada de una agencia inmobiliaria y el anuncio de que la casa sería alquilada trajeron una mezcla de curiosidad y aprensión. La nueva familia llegó sin alarde, en una noche oscura y sin estrellas. Eran personas extrañas, reservadas, que parecían no encajar en nuestro modo de vida simple y acogedor. No saludaban a los vecinos, no participaban en las fiestas del pueblo, no se mezclaban con nadie. Parecían vivir en un mundo aparte, envueltos en un misterio que nos dejaba intrigados y desconfiados. Incluso antes de la mudanza de la nueva familia, comencé a notar cosas extrañas en la casa de don José. Por la noche veía luces débiles parpadeando en las ventanas, como velas temblando en la oscuridad. Sombras se movían por las habitaciones, como si alguien estuviera caminando por la casa vacía. Se lo contaba a Carlos, pero él, como siempre, minimizaba mis preocupaciones, diciendo que era solo mi imaginación fértil jugándome bromas. Pero yo sentía que algo andaba mal, que la casa de don José guardaba un secreto sombrío. Con la llegada de la nueva familia, las cosas solo empeoraron. La atmósfera en el rancho se volvió más pesada, más tensa. Comencé a tener pesadillas terribles, donde don José se me aparecía con el rostro angustiado, tratando de decirme algo que no podía entender. Me despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado, sintiendo un miedo inexplicable. Era como si él estuviera atrapado en algún lugar, pidiéndome ayuda para liberarse. Los sueños con don José se volvieron cada vez más frecuentes y perturbadores. Me mostraba escenas confusas, fragmentos de memorias,
símbolos extraños que no tenían sentido. Sentía que estaba tratando de alertarme sobre algo que estaba sucediendo en su casa, algo que necesitaba descubrir. La obsesión por develar este misterio consumía mis pensamientos, me impedía dormir, me alejaba de Carlos. Cierta noche, me desperté con un grito ahogado proveniente de la casa de don José. Miré por la ventana y vi una sombra moviéndose rápidamente, como si alguien estuviera huyendo. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, un presentimiento de que algo terrible había sucedido. Decidí que ya no podía quedarme quieta, que necesitaba investigar lo que estaba pasando en esa casa. Pero sabía que me estaba arriesgando, que estaba entrando en un territorio desconocido y peligroso. A la mañana siguiente, decidí acercarme a la casa de don José de forma discreta. Esperé el momento adecuado, cuando la nueva familia salió a trabajar, y me acerqué a la puerta. La casa parecía abandonada, con las ventanas cerradas y el jardín descuidado. Sentí un olor extraño en el aire, una mezcla de incienso y moho, que me causó un leve mareo. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Miré alrededor para asegurarme de que no me estaban observando y salté el muro. Caminé con cuidado hasta la puerta principal e intenté abrirla, pero también estaba cerrada. Rodeé la casa, espiando por las ventanas, tratando de ver lo que estaba pasando adentro. Vi las habitaciones vacías, con los muebles cubiertos por sábanas blancas como fantasmas. La atmósfera era pesada, opresiva, como si la casa estuviera guardando un secreto sombrío. De repente, escuché un ruido proveniente del patio trasero. Me escondí detrás de unos árboles y espié. Vi a uno de los nuevos inquilinos cavando un hoyo en el suelo. Era el mismo hombre que había visto salir de la casa la noche anterior, lo que me causó mayor aprensión. Tenía una pala en la mano y parecía muy concentrado en lo que estaba haciendo. No pude ver lo que estaba enterrando, pero sentí que era algo importante. Esperé a que el hombre terminara de cavar el hoyo y volviera dentro de la casa. Cuando desapareció, me acerqué con cuidado al lugar y examiné el suelo. Vi que la tierra estaba removida, como si algo hubiera sido enterrado allí recientemente. Sentí una fuerte curiosidad por desenterrar aquello, pero también un miedo inexplicable. Decidí que necesitaba saber qué estaba escondido allí. Volví a casa, agarré una pala y esperé a que anocheciera. Cuando la oscuridad se apoderó del rancho, regresé a la casa de don José y comencé a cavar. La tierra estaba suelta, fácil de cavar, y pronto encontré algo duro, envuelto en un paño. Desenvolví el objeto y vi que era una caja de madera. La caja estaba cerrada con llave, pero logré abrirla con la ayuda de un cuchillo. Abrí la caja con cuidado, el corazón latiendo fuerte. Esperaba encontrar algo valioso, tal vez joyas, dinero o algún objeto que explicara el misterio de esa casa, pero para mi sorpresa, la caja estaba completamente vacía. No había nada dentro, solo un agujero oscuro que parecía no tener fin. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación de que estaba lidiando con algo más allá de mi comprensión. Miré fijamente el agujero, tratando de entender lo que significaba. ¿Sería una trampa? ¿Un escondite para algo aún más valioso? ¿O solo un vacío? Un símbolo de la ausencia de don José, de la pérdida que todos sentíamos. Cuanto más pensaba, más confundida me sentía. Sentía que estaba siendo envuelta en un juego peligroso, un juego cuyas reglas desconocía. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me volví rápidamente y vi a uno de los nuevos inquilinos observándome con una expresión sombría en el rostro. Tenía un arma en la mano y me miró con una mirada amenazadora. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con voz ronca. Sentí que el miedo me paralizaba, pero traté de mantener la calma. Solo tenía curiosidad, respondí, tratando de disimular el nerviosismo. Esta casa era de mi vecino, don José.
Quería saber qué estaban escondiendo. El hombre sonrió sarcásticamente. No estamos escondiendo nada. Esta casa es nuestra ahora, y deberías irte antes de que te arrepientas. Apuntó el arma hacia mí, y supe que estaba en peligro. Corrí lo más rápido que pude, dejando la caja vacía atrás, con la sensación de que estaba huyendo de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Las palabras del hombre resonaban en mi mente. Antes de que te arrepientas. ¿Qué quería decir con eso? Llegué a casa jadeando, temblando, aterrorizada. Carlos me esperaba en la puerta, preocupado. Le conté todo lo que había pasado, pero no me creyó. «Te estás volviendo paranoica», me dijo. «Necesitas ver a un médico. Esta obsesión con la casa de don José va a acabar haciéndote daño». Esa noche no pude pegar ojo. Me revolví en la cama, pensando en la caja vacía, en la mirada amenazante del hombre, en las palabras enigmáticas que me había dicho. ¿Qué significaba ese agujero? ¿Qué estaban escondiendo? ¿Y por qué don José me había guiado hasta ese lugar? Las preguntas martilleaban en mi cabeza sin encontrar respuestas, pero ahora venían acompañadas de un miedo creciente. Carlos roncaba a mi lado, ajeno a mis tormentos. Por primera vez, sentí que necesitaba protegerlo, que mi obsesión nos estaba poniendo a los dos en riesgo. Decidí que era hora de parar, de dejar esta historia atrás, de volver a mi vida normal. No valía la pena arriesgarlo todo por un misterio que tal vez ni siquiera tuviera solución. De madrugada, tuve un sueño extraño. Estaba caminando hacia la casa de don José, pero cuanto más me acercaba, más oscura y aterradora se volvía. De repente, don José apareció en la ventana, con el rostro pálido y los ojos tristes. Negó con la cabeza, como si me estuviera diciendo que no fuera, que no me involucrara. Me desperté sobresaltada, con la imagen de ese rostro persiguiéndome. Interpreté el sueño como una advertencia. Don José me estaba diciendo que desistiera, que me alejara de esa casa, que protegiera mi vida. Decidí que iba a obedecerle, que iba a enterrar esta historia en el fondo de mi mente, que iba a seguir adelante sin mirar atrás. Era la decisión más sensata, la más segura, la más prudente. Al día siguiente, me desperté decidida a cambiar mi actitud. Preparé un desayuno especial para Carlos, lo abracé con cariño y le prometí que ya no me preocuparía más por la casa de don José. Él sonrió aliviado y me besó con ternura. Sentí que un peso se quitaba de mis hombros, una sensación de alivio y paz. Pasé el día cuidando la casa, el jardín, de mí misma. Fui al mercado, me encontré con amigas, chismeé sobre la vida ajena. Intenté distraerme, divertirme, olvidarme del misterio que me consumía. Pero por más que me esforzara, no podía sacar la casa de don José de mi cabeza. La imagen de la caja vacía, la mirada del hombre, el agujero, todo estaba grabado en mi memoria. Por la noche, antes de dormir, fui hasta la ventana y miré hacia la casa de don José. Las luces estaban apagadas y la casa parecía silenciosa e inofensiva. Pero yo sabía que el mal aún estaba allí dentro, esperando para atacar. Decidí que iba a evitar esa calle, que ya no miraría más hacia esa casa, que haría todo lo posible para no recordar lo que había pasado. En los días siguientes, evité al máximo pasar cerca de la casa de don José. Cambié mi camino al mercado, a la iglesia, a cualquier lugar que me hiciera recordar esa historia. Intenté concentrarme en mi vida, en mi matrimonio, en mis amigas. Pero por más que me esforzara, no podía olvidar completamente lo que había visto, lo que había sentido. La casa de don José seguía acechando mis pensamientos, incluso a distancia. Prefería no ver las cosas malas que allí sucedían para poder tener algo de paz. Intenté convencerme de que había tomado la decisión correcta, de que había priorizado mi seguridad y la de Carlos. Pero en el fondo, sentía remordimiento,
culpa por haber abandonado a don José, por no haber descubierto la verdad. Los sueños con él disminuyeron, pero no desaparecieron por completo. A veces aparecía en mis sueños con una mirada triste, como si estuviera decepcionado conmigo. La nueva familia siguió viviendo en la casa de don José, aislada, misteriosa, sin mezclarse con nadie. Los vecinos evitaban hablar de ellos, como si tuvieran miedo de despertar algo sombrío. La casa se convirtió en un punto de referencia macabro, un lugar a evitar, un recordatorio constante de que no todo en el rancho era paz y tranquilidad. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que la vida me reservaría un giro así. Me llamo Roberto y soy un hombre sencillo, dueño de un pequeño rancho aquí en el interior de México. Está en un pueblo, de esos bien tranquilos, donde todos se conocen y la vida sigue un ritmo lento y predecible. Mi esposa, Sofía, y yo llevamos una vida tranquila, sin grandes lujos, pero con mucha paz y armonía. Nos despertábamos con el canto de los gallos, cuidábamos de nuestros pocos animales, plantábamos algunas verduras y frutas en el patio, y por la noche nos sentábamos en el porche para apreciar la puesta del sol, que aquí es un espectáculo aparte, con colores vibrantes que pintan el cielo. Era una vida simple pero feliz. Hasta que una llamada telefónica lo cambió todo. Era una noticia de mi familia, avisando que mi primo lejano, Mario, había perdido todo en un incendio. Su casa, que estaba en la ciudad grande, se volvió cenizas en cuestión de horas. No logró salvar nada, ni los documentos, ni la ropa, ni siquiera los recuerdos de familia. Lo peor es que no tenía a dónde ir, no tenía parientes cercanos en la ciudad, y toda la familia como que me tiró la bomba. Roberto, tú eres el único que puede ayudar. Él ya no tiene a nadie más. Confieso que la noticia me tomó por sorpresa y me dejó en un dilema. Por un lado, sentía la obligación moral de ayudar a un pariente en necesidad. Por otro, sabía que acoger a Mario en nuestro pequeño rancho traería cambios significativos a nuestra rutina. Apenas lo conocía. Hacía años que no nos veíamos y no tenía idea de cómo sería la convivencia. Pero la presión de la familia era grande y el sentimiento de culpa por dejarlo desamparado era aún mayor. Recuerdo la conversación con Sofía esa noche. Ella, siempre comprensiva y generosa, me apoyó en la decisión de acoger a Mario. Roberto, no podemos darle la espalda, es nuestro pariente y necesita nuestra ayuda. Ya nos las arreglaremos para acomodarlo aquí, dijo ella, con una sonrisa que me calmó el corazón. Pero yo sabía que no sería fácil. Nuestro rancho era pequeño, solo teníamos 2 habitaciones, y la privacidad sería un problema. Además, Mario estaba acostumbrado a la vida en la ciudad, con todas sus facilidades y comodidades, y temía que no se adaptara a nuestra vida simple y rural. Aún así, decidimos seguir adelante. Llamé a Mario, ofreciéndole refugio en nuestro rancho. Él aceptó con gratitud, la voz entrecortada por la emoción. Acordamos que vendría al día siguiente, en autobús, y yo lo recogería en la terminal del pueblo. Sentí una mezcla de alivio y aprensión. Alivio por estar haciendo lo correcto, por estar ayudando a un pariente en necesidad, y aprensión por lo que estaba por venir, por los cambios que esta nueva situación traería a nuestras vidas. Poco sabía yo que esta sería solo la primera de muchas noches de mal dormir. El día siguiente amaneció con un clima extraño en el aire. Una mezcla de expectativa y aprensión flotaba sobre nosotros. Sofía preparó un desayuno abundante, tratando de disimular el nerviosismo. Yo, por otro lado, no podía dejar de pensar en cómo sería la llegada de Mario, cómo reaccionaría al ver el rancho, cómo sería nuestra convivencia de ahí en adelante. Con cada bocina de coche que pasaba por la carretera, mi corazón daba un salto. Finalmente, alrededor del mediodía, el autobús llegó a la terminal del pueblo.
Divisé a Mario bajando, con una mochila desgastada en la espalda y una mirada perdida en el rostro. Parecía más pequeño de lo que recordaba, más frágil, como si el incendio se hubiera llevado no solo sus bienes materiales, sino también parte de su alma. Corrí a abrazarlo, tratando de transmitir consuelo y seguridad. En el camino al rancho, el silencio predominó. Mario observaba el paisaje rural con curiosidad, pero sin entusiasmo. Me di cuenta de que no estaba acostumbrado a la calma del interior, al verde de los campos, al canto de los pájaros. Parecía fuera de lugar, como un pez fuera del agua. Al llegar al rancho, su reacción fue aún más evidente. No ocultó su decepción al ver la simplicidad de la casa, la falta de lujo y comodidad. Sofía, siempre atenta, trató de romper el hielo, ofreciendo un almuerzo casero y mostrando la habitación que habíamos preparado para él. Una habitación pequeña, con una cama simple, un ropero antiguo y una ventana con vista al patio. Mario agradeció, pero su semblante seguía cerrado. En ese momento me di cuenta de que la adaptación no sería fácil, que tendríamos muchos desafíos por delante. En los primeros días, la convivencia estuvo marcada por una mezcla de cordialidad y extrañeza. Mario pasaba la mayor parte del tiempo en la habitación, conectado al celular, tratando de mantener contacto con el mundo exterior. No se adaptaba a nuestros horarios, durmiendo hasta tarde y alimentándose en horarios diferentes. Tampoco se interesaba por nuestras actividades diarias, como cuidar de los animales o plantar en el patio. Parecía vivir en un mundo paralelo, distante de nuestra realidad. Poco a poco, empezamos a notar que Mario traía hábitos y costumbres diferentes a los nuestros. Se quejaba de la comida simple, echaba de menos el internet rápido, le extrañaba la falta de opciones de ocio. También tenía manías que nos molestaban, como dejar la luz encendida toda la noche o tomar baños largos. Pequeñas cosas que, en el día a día, fueron generando cierta fricción entre nosotros. Sofía trataba de ser paciente y comprensiva, pero yo veía que ella también se estaba irritando. Al final, nuestra rutina estaba siendo completamente alterada, nuestra privacidad invadida y nuestra paz perturbada. Empecé a cuestionarme si habíamos tomado la decisión correcta al acoger a Mario, pero, al mismo tiempo, sentía que no podía abandonarlo, que necesitaba nuestra ayuda. La verdad es que la convivencia con Mario estaba siendo más difícil de lo que imaginábamos. La adaptación estaba siendo lenta y dolorosa para todos nosotros, y yo temía que esta situación pudiera comprometer la armonía de nuestro hogar, nuestro bien más preciado. Con el paso de las semanas, la situación financiera comenzó a convertirse en una carga cada vez más pesada. Nuestros ahorros se estaban agotando rápidamente y los gastos con Mario solo aumentaban. Alimentación, productos de higiene, medicamentos, todo pesaba en el presupuesto. Empecé a preocuparme por cómo íbamos a mantener las cuentas al día, cómo íbamos a hacer frente a todos los gastos. Decidí hablar con mis parientes más cercanos, buscando un apoyo financiero para ayudar a costear los gastos de Mario. Llamé a mis hermanos, mis tíos, mis primos, explicando la situación y pidiendo una contribución. La reacción de ellos fue variada. Algunos se mostraron dispuestos a ayudar, prometiendo enviar una cantidad mensual. Otros, sin embargo, se escabulleron, alegando dificultades financieras u otras prioridades. La verdad es que la mayoría de mis parientes no parecían entender la gravedad de la situación. Pensaban que era mi responsabilidad cuidar de Mario, ya que estaba viviendo en mi casa. Algunos incluso llegaron a insinuar que me estaba aprovechando de la situación, que estaba usando a Mario para conseguir dinero de la familia. Me indigné con estas acusaciones, me sentí injusticiado e incomprendido. Las conversaciones sobre dinero se volvieron frecuentes y tensas. Se entablaban discusiones acaloradas por teléfono, con acusaciones y resentimientos siendo lanzados de un lado a otro. La familia,
que antes era unida y solidaria, ahora estaba dividida y en conflicto. Mario, sin saberlo, se había convertido en el pivote de una crisis familiar. Además de las tensiones financieras, las obligaciones con Mario también empezaron a pesar sobre mí. Necesitaba llevarlo al médico, acompañarlo en exámenes, comprar sus medicamentos, proveer su alimentación. Todo esto tomaba tiempo y energía, alejándome de mis actividades diarias, de mi trabajo, de mi familia. Empecé a sentirme sobrecargado, agotado, sin tiempo para mí mismo. Sofía también sentía el peso de las obligaciones. Era ella quien preparaba la comida para Mario, quien lavaba su ropa, quien cuidaba la casa. Se desdoblaba para hacerse cargo de todo, pero veía que se estaba agotando. Empezamos a discutir con más frecuencia, por cosas banales, por cansancio, por estrés. Nuestra relación, que antes era tan armoniosa, se estaba deteriorando poco a poco. La situación se estaba volviendo insostenible. Las tensiones familiares, las obligaciones financieras, las dificultades de convivencia, todo me estaba consumiendo. Empecé a sentirme atrapado, sofocado, sin salida. Necesitaba encontrar una solución. Necesitaba tomar una actitud antes de que fuera demasiado tarde. ¿Pero qué hacer? ¿Cómo resolver esta situación? La verdad es que estaba perdido, sin saber hacia dónde ir. Me sentía responsable por Mario, pero también sentía que estaba perdiendo a mi familia, mi paz, mi vida. Necesitaba encontrar un equilibrio, necesitaba encontrar una forma de ayudar a Mario sin sacrificarme tanto. Pero ¿cómo hacer esto? Esa era la pregunta que no salía de mi cabeza. Los días que siguieron estuvieron marcados por una rutina agotadora y llena de desafíos. Con cada amanecer me sentía más cansado y desanimado, como si estuviera cargando el peso del mundo en mis hombros. Las dificultades financieras se sumaban a las dificultades de convivencia, creando un escenario cada vez más sombrío y desesperante. Para economizar, empecé a cortar gastos superfluos. Dejé de comprar carne, pasé a comer más verduras y legumbres de nuestra huerta, disminuí el consumo de energía eléctrica, reutilicé agua de lluvia para lavar el patio. Pequeñas medidas que, al final del mes, hacían una diferencia en el presupuesto. Pero no era suficiente. La alimentación de Mario era una preocupación constante. No se adaptaba a nuestra comida simple y casera. Echaba de menos los productos industrializados, la comida rápida, los refrescos. Sofía se esforzaba por complacerlo, preparando platos diferentes, pero él siempre se quejaba, diciendo que la comida no tenía sabor, que era insípida. El transporte también era un problema. El rancho quedaba lejos del centro de la ciudad, y el autobús pasaba solo algunas veces al día. Necesitaba llevar a Mario al médico con frecuencia, lo que me obligaba a faltar al trabajo, a gastar en gasolina, a enfrentar largas filas y esperas. Todo esto me dejaba irritado y frustrado. La falta de recursos también me impedía ofrecer a Mario el tratamiento adecuado para sus problemas de salud. Necesitaba acompañamiento psicológico, medicamentos específicos, exámenes complementarios. Pero no teníamos dinero para pagar por todo esto. Me sentía impotente, incapaz de ayudarlo a superar el trauma del incendio. La situación se agravó cuando Mario comenzó a presentar síntomas de depresión. Se aislaba cada vez más. Pasaba todo el día encerrado en la habitación. No se alimentaba, no se bañaba. Intenté hablar con él, animarlo a buscar ayuda, pero se negaba, diciendo que no tenía nada malo, que solo era cansancio. Sofía también estaba sufriendo con la situación. Se sentía culpable por no poder ayudar a Mario, por no poder hacerlo feliz. Empezó a tener crisis de llanto, a perder el sueño, a alejarse de mí. Nuestra relación se estaba deshaciendo poco a poco, como un castillo de arena llevado por la marea. Me sentía cada vez más desesperado. No sabía qué hacer, a dónde correr.
Me sentía atrapado en un ciclo vicioso, sin salida. Necesitaba encontrar una solución. Necesitaba revertir esta situación antes de que fuera demasiado tarde. ¿Pero cómo? Esa era la pregunta que me atormentaba cada día, cada noche. La verdad es que estaba al límite de mis fuerzas. Me sentía agotado física y emocionalmente. Necesitaba ayuda, necesitaba un alivio, necesitaba un milagro. Pero sabía que no podía contar con la suerte. Necesitaba actuar, necesitaba tomar una actitud. Por mí, por Mario, por Sofía. Pero ¿qué actitud tomar? Esa era la gran cuestión. La insistencia de Mario en negar su propia enfermedad me desesperaba. Era como luchar contra un fantasma, una fuerza invisible que le impedía ver la realidad. Intenté de todas las formas convencerlo de buscar ayuda, de hablar con un psicólogo, de tomar los medicamentos, pero se mantenía irreductible. Decidí, entonces, cambiar de estrategia. Empecé a investigar sobre trastornos mentales, sobre depresión, sobre trauma. Quería entender lo que estaba pasando con Mario. ¿Cuáles eran las posibles causas? ¿Cuáles eran los tratamientos disponibles? Leía artículos, veía videos, hablaba con especialistas. Cuanto más aprendía, más impotente me sentía. Me daba cuenta de que el problema de Mario era mucho más complejo de lo que imaginaba, que no era algo que yo pudiera resolver solo. Necesitaba ayuda profesional, un tratamiento especializado. Pero ¿cómo convencerlo de esto? Tuve, entonces, una idea. Empecé a frecuentar un grupo de apoyo para familiares de personas con trastornos mentales. Quería aprender a lidiar con la situación, a comunicarme con Mario, a convencerlo de buscar ayuda. Compartía mis experiencias, escuchaba los relatos de otros participantes, recibía consejos y orientaciones. El grupo de apoyo fue fundamental para darme fuerzas y esperanza. Me di cuenta de que no estaba solo, que muchas otras personas pasaban por situaciones similares. Aprendí que la paciencia, la comprensión y el amor eran las armas más poderosas para enfrentar la enfermedad mental. Empecé a aplicar lo que aprendía en el grupo en mi relación con Mario. Pasé a ser más paciente, más comprensivo, más acogedor. Evitaba confrontaciones, no lo presionaba, respetaba su tiempo y su espacio. Le mostraba que estaba a su lado, que lo amaba y que quería ayudarlo. Poco a poco, empecé a notar un pequeño cambio en el comportamiento de Mario. Se mostraba más receptivo, más abierto al diálogo, más dispuesto a aceptar mi ayuda. Empezamos a hablar sobre sus sentimientos, sobre sus miedos, sobre sus traumas. Se abría conmigo, como nunca lo había hecho antes. Un día, Mario me sorprendió. Dijo que estaba dispuesto a buscar ayuda profesional, que quería librarse de ese sufrimiento, que quería volver a ser feliz. Me quedé radiante, emocionado. Ese era el primer paso hacia la cura, la primera señal de esperanza. Programé una consulta con un psicólogo reconocido en la ciudad vecina. Llevé a Mario hasta allá, lo acompañé en la consulta, le di todo el apoyo necesario. El psicólogo lo evaluó, lo diagnosticó con depresión y trastorno de ansiedad e indicó un tratamiento con medicamentos y terapia. Mario aceptó el tratamiento, confió en el psicólogo, siguió sus orientaciones, empezó a tomar los medicamentos, a frecuentar las sesiones de terapia, a cuidarse. Poco a poco, fue mejorando, fue recuperándose, fue volviendo a ser él mismo. La luz de la esperanza volvía a brillar en sus ojos. A pesar de los progresos en el tratamiento, la sombra de la depresión aún se cernía sobre Mario. Había días buenos, en los que se mostraba animado y optimista, y días malos, en los que se encerraba en sí mismo y se entregaba a la tristeza. Sofía y yo nos manteníamos vigilantes, atentos a cualquier señal de recaída. En una noche fría y lluviosa, ocurrió lo peor. Me desperté con un grito agudo proveniente de la habitación de Mario. Corrí desesperado, temiendo lo peor. Al abrir la puerta,
me encontré con una escena aterradora. Mario estaba en el suelo, ensangrentado, con un trozo de vidrio en la mano. Entré en shock. No podía creer lo que estaba viendo. Mario había intentado suicidarse. La desesperación se apoderó de mí. Grité pidiendo socorro. Llamé a Sofía. Llamé a emergencias. Mientras esperábamos la ambulancia, intenté detener el sangrado, hablar con Mario, mantenerlo despierto. La ambulancia llegó en pocos minutos. Los paramédicos atendieron a Mario, lo pusieron en la camilla y lo llevaron al hospital. Sofía y yo fuimos detrás, en estado de shock. En el hospital pasamos horas angustiantes en la sala de espera, sin noticias, sin saber qué estaba pasando. Finalmente, un médico vino a darnos noticias. Dijo que Mario había perdido mucha sangre, pero que estaba estable, que necesitaría pasar por una cirugía y quedarse internado en la UCI. Agradecimos a Dios que estuviera vivo, pero la angustia seguía atormentándonos. La noticia del intento de suicidio de Mario se esparció rápidamente por la familia. Todos quedaron conmocionados, tristes, preocupados. Algunos vinieron a visitarnos al hospital, otros llamaron para ofrecer apoyo, pero el ambiente era de consternación y aprensión. El intento de suicidio de Mario tuvo un impacto devastador en nuestra familia. Sofía entró en depresión, se culpaba por lo que había sucedido, se sentía incapaz de ayudar. Yo me sentía responsable, culpable por no haber percibido las señales, por no haber evitado la tragedia. Después de la cirugía, Mario estuvo internado en la UCI por algunos días. Sofía y yo nos turnábamos para estar a su lado, para darle apoyo y cariño. Estaba sedado, inconsciente, pero sentíamos que necesitaba nuestra presencia. Cuando Mario despertó, estaba confundido, desorientado, arrepentido. No recordaba nada de lo que había sucedido. No entendía por qué estaba en el hospital. Le explicamos lo que había pasado, con cuidado, con cariño, tratando de no traumatizarlo. Quedó conmocionado, avergonzado, culpable. Pidió disculpas a nosotros, a la familia, a todos los que se preocupaban por él. Prometió que nunca más haría una tontería como esa. Le prometimos que siempre estaríamos a su lado, para ayudarlo a superar la depresión. La familia se unió para ayudar a Mario. Mis hermanos, mis tíos, mis primos contribuyeron financieramente para pagar los gastos de la casa de reposo. Mis padres, mis suegros, mis amigos nos dieron apoyo moral y emocional. Me di cuenta de que no estábamos solos, que teníamos una red de apoyo fuerte y solidaria. Sofía y yo también nos recuperamos. La terapia de pareja nos ayudó a superar la crisis, a fortalecer nuestro matrimonio, a rescatar nuestra familia. Aprendimos a lidiar con la enfermedad mental, a valorar el amor, a perdonar y a ser perdonados. Decidimos cambiar nuestra vida. Vendimos el rancho, compramos un apartamento en la ciudad, cerca de la casa de reposo de Mario. Queríamos estar más cerca de él, darle más atención, ofrecerle más calidad de vida. Empecé a trabajar en una ONG que ayuda a personas con trastornos mentales. Quería hacer la diferencia, quería ayudar a otras familias a superar las dificultades que enfrentamos. Sofía se hizo voluntaria en la casa de reposo de Mario. Quería dar cariño y atención a todos los pacientes. Nuestra vida cambió completamente, pero para mejor. Aprendimos a valorar lo que realmente importa, a amar incondicionalmente, a estar agradecidos por cada día. La enfermedad de Mario nos enseñó lecciones valiosas que llevaremos por el resto de nuestras vidas.